Eso es insostenible en el mediano plazo. Y eso es porque había una base de cierta forma baja, ¿no? Es decir, había mucha gente que necesitaba crédito. Perú tiene un nivel de bancarización en términos de créditos y depósitos de alrededor de 32-33%. Esto es muy bajo si consideramos Chile, por ejemplo, que está a niveles de 70%. Entonces todavía hay mucho espacio para crecer de manera fundamental. Sin embargo, es bien importante cómo el mercado va a reaccionar a estos cambios en las variables, porque dependemos del mundo, estamos integrados, y va a depender mucho del sector privado y va a depender mucho también del gobierno, en este caso en particular del Banco Central, ¿no? La superintendencia ya en el pasado ha estado tomando algunas medidas a efectos de moderar un poco el riesgo crediticio vinculado a dólares, ¿no? De hecho, se puso incluso que las provisiones tuvieran que ver con un riesgo crediticio cambiario. Entonces, estos mecanismos son herramientas, digamos, que van a atenuar el impacto de la crisis internacional. En términos de lo que sería la subida de las tasas en el mercado peruano, debemos reconocer que estas son las más bajas en toda la historia de nuestro mercado. Entonces, definitivamente hemos tocado fondo. Tarde o temprano esto va a tender a subir. Pero esto no significa que sea traumático. Esperamos nosotros que sea de manera gradual. Si el reajuste en las tasas de interés y las divisas en Estados Unidos son significativas, entonces deberíamos nosotros esperar un contexto de mucha volatilidad, en la cual el dólar incluso podría subir y las tasas de interés para el sector corporativo en particular y para las emisiones de bonos tendrían a subir aún más. Pero vamos a analizar estas tres cosas, estas tres variables por partes, porque son importantes para que la gente nos termine de entender. Primero, tipo de cambio. Hay dos escenarios: que a Estados Unidos le vaya regularmente bien, y si le va regularmente bien, manteniendo un crecimiento alrededor de 3 puntos y pico, probablemente no sea, digamos, no se pare la FED y fuertemente tome alguna decisión drástica, digamos, que sacuda la economía internacional. Con lo cual, bajo ese escenario, con un crecimiento de la economía americana moderado, esperaríamos un tipo de cambio que se mantenga a los niveles de 2.75, o estamos hablando de un tipo de cambio que en algún momento, hacia finales de año, podría, bajo de repente, digamos, un tema, efecto de diferencia de competitividad o productividad de países u otro efecto, podría eventualmente comenzar a bajar? Estructuralmente, bajo ese escenario, sí, estructuralmente la economía peruana va a tender a fortalecerse en el largo plazo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el tipo de cambio debería tender a bajar a largo plazo. Porque en teoría la tasa de crecimiento peruana es mayor a la tasa de crecimiento, bueno, por lo menos en los próximos años, es muy probable. Así es. Sin embargo, estas variables de ajustes van a dominar los siguientes 6 a 12 meses, porque es un fenómeno global, y es un fenómeno global que se está, digamos, ajustando de manera lenta, gradual, no es de un solo golpe, ¿no? Yo esperaría que en este escenario moderado, digamos, la tasa de cambio fluctúe entre los niveles actuales, ¿no? Entre 2.70 y 2.80 probablemente. En caso de que exista un ajuste más drástico, la volatilidad podría aumentar. Entonces podríamos estar hablando de niveles de 2.85, 2.90 inclusive, ¿no? Sin embargo, la tendencia a largo plazo sigue siendo de un fortalecimiento en el dólar. Pero es importante que los agentes económicos estén preparados para esta volatilidad en la tasa de cambio, ¿no? Lo mismo sucede en las tasas de interés, pero acá la tendencia, a pesar de ser más lenta, definitivamente no es a que las tasas de interés bajen. Lo que está pasando es a que a nivel global la recuperación de Estados Unidos y la recuperación del resto de economías nos va a llevar a un contexto en el cual las tasas de interés van a tener que estabilizarse en otro nivel, que no es el actual, que es relativamente bajo históricamente. Sí, ahí el panorama en realidad es muchísimo más claro, ¿no? Es decir, hemos gozado de cierta forma de tasas de interés bastante bajas, inclusive los privados, grandes empresas, han salido a emitir bonos, o sea, se han financiado a tasas bastante bajas en los mercados de capitales internacionales. Eso sigue siendo, digamos, una gran ventaja, pero no es que esto vaya a mantenerse, digamos, durante toda la vida, a menos que en algún momento, pues, Perú sea un país de primer mundo donde efectivamente las tasas, digamos, las tasas de interés para los privados corporativos grandes sean relativamente bajas. Pero esto ahí, digamos, esto no es que suceda de la noche a la mañana, o sea, probablemente suban. Por ejemplo, la tasa de crecimiento en los créditos, en un contexto en el cual se pueden presentar esta situación, y en un contexto en el cual, digamos, los bancos han venido incorporando nuevos segmentos de la población, nuevos segmentos de empresas. Las empresas que antes eran pequeñas ahora son medianas, le han estado aumentando las líneas, etcétera. Definitivamente va a llevar a una revisión por parte de los bancos de estas políticas, lo cual, como tú bien sabes,
tiende a ser más lento los procesos de crédito. Entonces, las tasas de crecimiento altas que hemos experimentado en los años pasados, de más de 15% en el sector financiero, probablemente van a estar más en el orden del 10%, ¿no? Lo cual es más sano, es saludable, y hace que el sector financiero evalúe adecuadamente los créditos. Claro, crezca sólidamente en realidad, Así como es. debería ser, ¿no? Pero es importante igual que crezca, porque hay mucha, digamos, falta bastante inclusión financiera en el país. Y otra de las ventajas también es que la tasa de interés para el crédito de consumo, dado que está bastante alta, si suba 1 o 2% la tasa base de referencia, digamos, o las tasas, la curva, el impacto tampoco no es que sea pues escandaloso para la gente que toma créditos de consumo. Ya si ya están alrededor de 36, subir a 37 o 38 tampoco no es que le vaya a hacer mucho efecto, ¿no? Así es, pero digamos los créditos en dólares, por ejemplo, o incluso los créditos a segmentos de la población nuevos, tienen que ser mirados con lupa a efectos de evitar problemas potenciales en el mediano plazo, ¿no? Todas las crisis financieras siempre se construyen cuando hay abundancia, cuando hay boom, ¿no? Sí. Entonces, hemos tenido este periodo de abundancia y probablemente lo mantengamos todavía en el mediano plazo con el crecimiento que tenemos y estamos atrayendo mucha inversión internacional. Sin embargo, hay que ser prudentes. Y yo creo que el sector financiero está en esa condición. Dentro de este contexto es que estamos celebrando justamente este día jueves, el 20 de junio, la tercera edición del Día de la Banca y Finanzas en el Perú. Varios bancos del sector financiero, microfinancieras, están participando con representantes de muy alto nivel, incluyendo los gerentes generales, gerentes de créditos, ¿no? Especialistas en banca de inversión, en banca corporativa, en microfinanzas, con el objeto de analizar el futuro de la banca en el Perú desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista de negocios, los riesgos que se están presentando, incluyendo las variables que estamos conversando, y adicionalmente también todo el tema de las regulaciones. Como usted sabe, las regulaciones en el sector financiero han estado introduciéndose por el lado de la transparencia, en el tema de las comisiones, pero también estamos pensando sobre Basilea III, que es un estándar que precisamente lo que está buscando es blindar a los sectores financieros a estas crisis que de cuando en cuando van sucediendo en el mercado global, ¿no? Pero de cierta forma ya ha hecho su trabajo, digamos, la banca peruana hacia ese sentido. En realidad digamos, la banca peruana ahora es relativamente sólida comparada con otras bancas a nivel mundial y justamente por el hecho de que Basilea también se introdujo, ¿no? Así es. Tenemos la presencia de un keynote speaker que es Alberto Berme, uno de los peruanos más reconocidos en el sistema financiero global. Él es el presidente para Citi, del Banco Americano, digamos, para toda Europa, Medio Oriente y África. Entonces, dentro del ranking, digamos, de peruanos conocidos a nivel mundial, él está liderando este ranking. Él va a estar acá en Perú y justamente uno de los temas que va a ver son los impactos de los mercados globales sobre la economía peruana, ¿no? Entonces, estamos muy contentos de tenerlo acá en Perú. Él es peruano y obviamente vamos a de primera mano entender cuál es la situación en Europa, cuál es la situación en Estados Unidos y tener más información respecto a los siguientes pasos para tomar buenas decisiones, ¿no? Así es. Yo creo que, a ver, no sé si es factible dar dos recomendaciones acá a los privados. La primera que tiene que ver con el tema de la dolarización. En realidad, cuando hablamos de tipo de cambio, es en gran parte, porque todavía nuestra economía en gran parte está dolarizada, y parte de esa dolarización proviene de las deudas del sector privado al sistema financiero, ¿no? Hay mucha deuda en dólares. Sería, digamos, saludable ir poco a poco migrando nuestro portafolio de deuda personal como empresas o como personas, si es que nuestros ingresos son en soles, a soles. Es correcto. De hecho, si uno no es un experto, un profesional en el mercado cambiario, uno no debería asumir riesgo cambiario. Así es. Entonces, si uno tiene los ingresos en dólares, debería de tener, digamos, los ahorros y las deudas en dólares. Y si uno tiene los ingresos en soles, debería tener la deuda y los ahorros también en soles. Esto es un tema de cultura financiera. Lamentablemente tenemos el rezago de la hiperinflación en gran parte de la población y esto es un factor de vulnerabilidad para el país, ¿no? Entonces la dolarización ha venido disminuyendo de manera significativa, de niveles de 80% hace 10 años, ahora estamos a niveles cercanos al 50%. Eso es una noticia positiva. Sin embargo, es importante que la gente no se ponga nerviosa, que empiece a pensar con la razón y tome decisiones inteligentes. Si gana en soles, que se endeude en soles,
y que ahorre en soles, ¿no? Claro, porque antes se tomaba el dólar como un activo, digamos, que resguardaba el valor en el tiempo. En realidad, ahora no tiene mucho sentido hacer eso, entiendo, por los próximos años como estamos, ¿no? No, de hecho la economía peruana es completamente diferente a la economía de crisis con hiperinflación que tuvimos hace 20 años y no es correcto pues asumir esas políticas conservadoras de esa época hiperinflacionaria en un contexto en el cual la economía peruana está sólida y tiene perspectivas de crecimiento a largo plazo, ¿no? Una segunda recomendación para tus comentarios. Los privados, dado que las tasas de interés para muchos de ellos han sido bajas, es importante, digamos, que miren el hecho de que no solamente por tener financiamiento barato van a poder o metan en cualquier proyecto el dinero, sino que hagan un verdadero análisis de largo plazo. Por supuesto. De hecho, una economía de crecimiento tiene un montón de proyectos atractivos. Y estas tasas de interés relativamente bajas han servido para atraer pues, al sector corporativo a hacer emisiones históricamente altas. De hecho, muchas compañías, en lo que va de los últimos 2 años, han emitido pues, el año pasado cerca de 5.000 millones de dólares, este año en lo que va del año cerca de 5.000 millones, y se espera que las emisiones continúen hasta completar alrededor de 9.000 millones en este año. Claro. Esos deuda en dólares se emiten en el mercado internacional a tasas de interés relativamente bajas. Si se decide hacer ese tipo de transacciones, se va a tener que coberturar el riesgo cambiario si la compañía está generando ingresos en soles. Así es. Entonces el mercado de swaps da esas posibilidades. Pero lo cierto es que si las tasas de interés van a subir en el mediano y largo plazo, muchas empresas deberían de evaluar hoy la posibilidad de tomar endeudamiento si es que efectivamente tienen proyectos rentables y sostenibles con crecimiento esperado positivo, ¿no? Belén, muchas gracias por acompañarnos en Punto Económico y bueno, para todas las personas interesadas en www.up.edu.p pueden encontrar mayor información también sobre el Día de la Banca y Finanzas. Muchas gracias nuevamente. Muchas gracias. Así también puede llamar al 219-0101 para informarse sobre este evento. Perfecto. Muchas gracias, Belén, por venir al programa y volvemos en la segunda parte del programa para hablar sobre el tema de la concesión de la central hidroeléctrica Santa Teresa 2. Volvemos.